No solamente hay hermanitos de vacaciones, la juventud está reunida allí en Gurabo, barrio Mamey 2. El primer día que llegué a dar la mano, el GPS decidió ponerme a pasear 20 minutos más de lo normal. Pero cuando pude ya entender la dinámica y regañar y reprender al GPS, él se enderezó. Y de la 30 son 4 minutos. Así que imagínense, yo perdido por calles que no conozco sobre 20 minutos para encontrar un lugar que está a 4 minutos. Interesante. Pero Dios es bueno. Ellos se están gozando, Dios ha estado hablando. Me reí muchísimo porque le ha continuado un mensaje que se comenzó aquí. Así que ellos están en su presencia. Bendito sea el Señor. Y nosotros pues también nos vamos a gozar. Y yo quiero seguir tocando y permítame entonces, hay visita, hay quizás personas que estuvieron de vacaciones, ubicarlo en contexto y pedirle al Señor la gracia y su sabiduría. Hace unas semanas atrás, e incluso la pastora la semana pasada lo recordó, estuvimos hablando de pon guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque yo quería, ya mismo leemos, tranquilo, déjeme dar la introducción al revés y que usted pueda calmarse de la dama que estuvo ministrando la ofrenda. Así que usted pues, vaya conmigo al pasito. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y lo que pretendíamos es en un mundo tan explosivo y tan dinámico y de esta mentalidad que dice que yo digo la verdad y punto, sin importarme a quién me llevo o me dejo de llevar, pues estamos queriendo decirle a la iglesia que vale la pena pensar un poquito más antes de hablar. Ese nos beneficia al alma, incluso nos beneficia la salud. ¿Okay? Y queríamos decirle eso, procura, mira, de la abundancia del corazón abra la boca, tú vas a tener que aprender a pensar un poquito más, algo que el mundo no te va a aportar y que incluso hoy se ha desviado. No hablo, pero escribo. Y escribo con la misma intención y con el mismo ímpetu. Yo no sé si usted ha tenido que después de escribir pedir perdón por teléfono. A mí me ha pasado. He escrito sin pensar y al otro lado la persona percibe el coraje o percibe los sentimientos que están envueltos acompañados de la palabra. ¿Por qué? Porque así nos creó el Señor. Y entonces queríamos decirle a la iglesia que usted necesita valorar el don de hablar. Y para valorar el don de hablar, usted tiene que pensar 2 veces lo que va a decir. Porque una fuente no puede dar 2 aguas. Semana después el Señor vino y nos decía, mira, para que eso sea efectivo, apuntala. De todas las definiciones que trajo el pastor, yo prefiero sacar esa. ¿Por qué? Porque apuntala, ubica en un punto. Ubica tu corazón en la palabra del Señor para que tú puedas entonces pedirle al Señor y recibir el resultado de cuidar lo que dices con tus palabras. El domingo, la semana había transcurrido y Dios había estado tratando con la pastora como les testificó y dijo, mira, en esto pensad, y Filipenses 4:8, en todo lo bueno, todo lo sutil, Cristo en general, todo lo de buen nombre, todo lo que es verdad, en esto pensad. Entonces, si voy a apuntalar mi corazón, Dios me estaba dando otra herramienta. Acuérdese que nosotros escuchamos los mensajes y tenemos que sentarnos a hilvanar como las costureras, como aquellas damas del ayer que se sentaban a hacer obras maestras que hoy valen millones. ¿Y por qué? Porque se sentaron a saber cómo dar esas puntadas correctas. Usted tiene que aprender a hacer eso para que sea efectiva la palabra en usted. Esto no es por magia. Aquí usted no viene y rápido cambia porque alguien le profetizó, porque alguien le dijo. Usted tiene que tener una continuidad en el mensaje, una constancia para que la palabra vaya penetrando. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, y puede Dios crear las cosas con el poder de un chasquido, de decir es hecho y se hace, Dios nos respeta y dice, ok, yo no te voy a obligar porque te falto a lo que yo creé. Te di voluntad. Yo te voy a enamorar.
Y si usted está de acuerdo conmigo, una de las mejores maneras de enamorar, y que era una época muy interesante antes, es con palabras. Y uno daba el piropo. Piropo con que la gente se burla cuando decíamos aquellas cositas lindas. En mi caso yo no hablaba mucho piropo, pero regalaba unas tarjetitas que decían lo que mi corazón hablaba. ¿Ve? Nos expresábamos de esa manera. Pues mire, Dios hace lo mismo. Dios empieza a enamorarte y enamorarte, a enamorarte hasta que nosotros le vamos cediendo camino. Así que imagínense, Dios viene y le dice a la iglesia, iglesia, procura guardarte, reservarte lo que decimos. Hoy estamos oyendo las bombas de la política, estamos oyendo las guerras, estamos oyendo otra vez los aranceles, estamos oyendo, esta mañana amanecimos oyendo de carraízo vacío, de muchas cosas que nos provocan ansiedad. Y de repente alguien se tira la maroma de decir eso es culpa de fulano y de sutano y nosotros nos vamos enredados, enfermando nuestra alma. Entonces Dios te dice, apuntala a tu corazón. Y Señor, ¿y cómo apuntalo a mi corazón? Sabiendo lo que piensas, meditando en lo que piensas, meditando. Entonces, este viernes, para no dejarlo afuera, porque estuvimos pendientes, de repente Dios te dice, mira, para que te calmes aún más, reconoce que tus tormentas, que tus terremotos, que tus prisiones, a veces no entiendes por qué, indagas cuál es tu fantasma, pero pudiera ser que son el resultado o el proceso de Dios, ve que yo a veces la digo, para bendecir a terceros. A alguien que piensa que está libre, pero está en prisiones peores que las tuyas. Son cosas de Dios. Y yo quiero volver a llover sobre eso. Y volveremos a Génesis en esta mañana para que usted logre pensar, para que no se rebele con su pastor que me dijo, pero pastor, usted entonces me está diciendo que controle mi lengua, eso no le corresponde a usted, hay libertad de expresión. La enmienda dice que hay libertad y yo digo lo que a mí me dé la gana. Es real, es verdad. A fin de cuentas usted tiene derecho a decir lo que quiera. Mi responsabilidad es enseñarle que muchas veces los derechos son peores que calladito me veo más bonito. Vamos a la palabra, repásela conmigo. Ahora sí, póngase sobre sus pies, por favor. Regámele un momento. Sobre 60 jóvenes estaban allí reunidos. Están allí todavía recogiendo ya para regresar. Lo más seguro que ya estén saliendo, estén a punto de salir. Fue hermosa la coinonía. Y créanme que esperamos ansiosos el resultado de todo eso. Vaya al libro de Génesis. Vamos a repasar de nuevo esa historia que tanto escuchamos y leemos, pero a la misma vez no le prestamos mucha atención. Génesis capítulo 3. Vamos a aquella conversación. Volvamos a ella allí. Dice el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, la próxima pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Que no, te mandé no comieses? Dejémoslo hasta ahí porque son las preguntas lo que me interesa. Usted ya sabe la respuesta. Padre, gracias por permitirnos congregar una mañana más. Es más, Señor, gracias por permitirnos abrir los ojos. Gracias por permitirnos llegar a la iglesia. Gracias por permitirnos saludarnos los unos a los otros, interceder los unos a los otros, incluso abrazarnos. Así me has permitido ver hoy. Gracias. Esos abrazos fueron necesarios. Gracias por permitirnos cantar. Fue necesario.
Y gracias por permitirnos sentir esa brisa, esa caricia. Gracias. Gracias, Señor, porque anoche nos acostamos, algunos sin esperanza, algunos sin expectativa, algunos confusos. Algunos estábamos molestos, incómodos. Y teníamos sentido a volver a levantarnos. No lo expresamos, Señor, pero tú sabes todas las cosas. Preferimos la mecánica de la vida a reflexionar en ti. Pero aquí estamos, Señor. Y del otro lado de la cámara sé que hay algunos que aún en sus vacaciones se han detenido para escuchar. Cantaron con nosotros temprano y ahora se sientan. Bendícele. No permita que la distancia a través de esa cámara, Señor, impida que te sientan. Ministrales, Señor. Y aquellos que durante la semana también lo van a ver o escuchar. A ti te daremos el honor, la gloria, la alabanza. A mí dame la sabiduría, como siempre te pido. Y Espíritu Santo, ve delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Puede usted sentarse, amado. De muchas otras maneras, lo he dicho, otros lo han dicho, lo vuelvo a decir. Quizás sea un acento en esta mañana el punto que transmito. No creo que quepa duda aún a la persona, si alguno de ustedes, que por cierto no he saludado por aquí a Gilberto Escribano, por aquí, ¿verdad que sí? Ah, sí, bendito, está allá en el retiro. Después tú le dices, o quizás ya está oyendo y sabe que tú llegaste invitado por el chico de casa, ya está evangelizando, Robert. Qué bueno, bienvenido, Gilberto. Esperamos que Dios te bendiga. No creo que yo tenga que explicarle. Dios es omnisciente. ¿Lo conoce el término, verdad que sí? ¿Qué significa? Dios sabe todas las cosas. No importa cuán reservado seas, Dios sabe todo lo que hay dentro de ti. Todo. Aún, mire lo que voy a decir, aún las que yo no sé de mí. Así de profundo es el Señor. Y esa es una de las tareas que qué bueno que Él es el que las lleva a cabo, porque Él no se cansa. El tratar de que a mi percepción, de que a mi yo, de que a mi interior se revelen las que Él sabe que yo o no sé o no quiero reconocer. Es una de las cosas más difíciles que quizás aquellos que conocen o estudian la conducta humana chocan. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo decimos que no es así, no hay vuelta atrás. Pero Dios me ama tanto que sí, provoca que yo reflexione con el pasar de los días, de los tiempos. Así que Dios es omnisciente. Y el escenario que yo acabo de tocar en la Escritura, ese capítulo 3, acaba de ocurrir algo en el Edén. Fue trastocado todo el Edén. La vez que empecé a hablar y otras veces que he hablado, hablamos de la frutita, hablamos de la trampa de la serpiente. Cuando vemos los dibujitos o las Biblias ilustradas, me ponen una serpiente, me ponen una manzana, me ponen a unos hombres tapados, me hacen una dinámica para que yo aprenda una palabra que poco a poco se va revelando a nuestra vida. Y eso es lo que queremos entonces compartir, pasar de la fruta y de un animal a unas realidades que hoy a usted y a mí nos deben de aportar, o sea que le debemos de prestar atención. Dios es omnisciente y habiendo sucedido lo que sucedió, decide regresar al Edén. El hombre había fallado, óigalo bien, y Dios, a pesar del fracaso del hombre, no le da la espalda. A pesar de que el hombre desobedeció, Dios decide regresar al Edén. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Por qué? Porque si hay una especialidad en el ser humano, la especialidad es fracasar. Pastor, ¿quién te dijo eso? Yo no he fracasado. Usted y yo fallamos.
Y muchas veces nos sentamos en el lugar donde estemos y reflexionamos y pensamos, si hubiese sido diferente, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si pudiera darle el tiempo hacia atrás, si yo hubiera sabido, si alguien me hubiera enseñado. Son frases muy bien adornadas, maquilladas, para expresar la frustración en nuestro interior. Y yo comienzo el mensaje recordándote eso, recordándote que hay un Dios que aún sabiendo lo que hicimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que escondemos, lo que maquillamos, lo que disfrazamos, decide regresar a mi vida. Esta mañana usted sabe su relación con Dios. Usted sabe si esta mañana se acordó de Él. Usted sabe si usted se toma el tiempo durante la semana, durante los días para leer la Biblia. Usted sabe la última vez que abrió la Biblia para leer algo del Señor. Usted sabe la última vez que habló con Él y dialogó y le dijo, Señor, ayúdame, o Señor, gracias por tus muchas bondades. Que reconociste que estás vivo por su misericordia. Estás consciente de que no descendemos de un mono. Tú eres el que lo sabes. Entonces mi función en esta mañana es venir a decirte, ¿sabes qué? No importa esa última vez. No importa cuán conscientes estés. Sirvo a un Dios omnisciente. Para mejor decirlo, omnipresente. Que puede estar en todo lugar a la vez. Viene a decirte, se regresa a ti. Y comienza una conversación contigo. ¿Comprendes? ¿Me expliqué? ¿Capish? Lo que yo acabo de leer no es el hombre el que lo comienza. Dios, yo me imagino que en el cielo se formó un revolú. Viru. ¿Qué pasó? En el Edén ocurrió algo. Ah, sí, yo lo sé. Y tan calmado, yo lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a visitar. ¿Para qué? Para hablar con Él. No lo busco, pero Él me busca. No le hablo, Él me habla. Llevo una semana y me sorprendo el viernes y me reía con los jóvenes, pues yo dije, ustedes querían librarse de mí este fin de semana. Y empezó el pocillo el viernes. Y ayer en la tarde tuvimos un momento de administración con ellos nuevamente y cuando llega el predicador, donde lo terminamos, lo siguió. Y yo seguía con ellos, molestándolos, no es burlón ni nada fuera de lugar. Es que ellos se daban cuenta del trato de Dios con ellos. Y eso satisface, porque esa es la realidad de esto. Si uno no puede cambiar a nadie, pero si usted logra entender lo que Dios está tratando, pues mire, gloria a Dios. Aleluya. Dios regresa al Edén. Un Edén que ya no es igual. Un Edén donde ha ocurrido algo.
como a nosotros nos ha ocurrido. Y créame, le estoy hablando a la visita, le estoy hablando al que lleva unos días de convertido, meses de convertido, años de convertido, décadas de convertido, porque es una realidad en nosotros. Cuando leemos Génesis no estamos viendo algo que ya pasó, algo que es continuo en nuestras vidas. Es el comienzo de los tratos de Dios con cada uno de nosotros en las áreas que Él entienda pertinentes. Significa que yo he estado en este escenario cientos de veces. ¿Por qué? Porque si Dios me tratara de cambiar, de transformar, de que yo reaccione a lo que Él ve que yo no he visto, de una me destruye. Entonces Dios prefiere ir mostrando lo que quiere tratar conmigo de a poquitas. Poco a poco, día a día, paso a paso. Lo interesante de ese trato de Dios conmigo es que cuando pienso que ya crucé, Él me dice, hold your horses. Detente, va. ¿Por qué? Porque volvemos a empezar. ¿Pero y hasta cuándo? Hasta que alcances mi estatura. ¿Y cuándo es eso? Cuando estés en el cielo. Y entonces, mientras hay vida y esperanza. Dios volvió al Edén. Y les decían a los jóvenes el viernes que, y yo recordé las muchas veces que también lo he tratado de compartir, incluso creo que fue el año pasado que me escondía detrás de esto y decía que hay un arbusto y ahí me escondía. Así que de verdad que Dios ha tratado ahí en Junco con nuestra juventud. Y lo traigo porque puede que haya alguien ya de ellos que esté viendo. Y nos decía que no estamos jugando a esconder. Me gustó la manera en que el predicador lo trae porque él tiene un hijo ya en una adolescencia y dice cuando era pequeño jugaban al esconder. Y es muy cierto su afirmación porque él dice, si yo lo descubría a la primera causaba un trauma. Así que yo me dejaba ganar. ¿Y dónde nos escondíamos los nenes chiquitos antes? ¿Dónde se esconden los nenes chiquitos? En un lugar que usted no se escondería como adulto. O sea, usted lo está viendo, sabe dónde está. Y él, profesional al fin, él decía que el nene está allá riendo. ¡Ya! ¡Estás aquí! Y él se reía y ya sabía que estaba allá, y porque oye la risa, porque el nene se asoma, porque el nene le habla. ¡Oh, no estoy allí! Pero que este juego es más serio. Porque en este juego el niño no insinúa. El niño no se está riendo. Y Dios tiene que comenzar a tratar con nosotros. Y me gustaría que usted lo viera así. Un Dios que no viene sino a tratar contigo de manera personal. Que no te excluyas porque eres de tal o cual forma, que no crees un patrón para decir, como yo no encajo en ABC, Dios no va a tratar conmigo. Yo te tengo noticias, Dios trata con el A, con el B, con el C y con la Z. Dios no excluye, Dios no hace acepción de personas, Dios no busca patrones, Dios sencillamente regresa a tu Edén. Y en ese Edén trata contigo. Y hace su magistral pregunta. ¿Dónde está el nene? Detrás de un arbusto que el que está preguntando lo creó. No entendió. ¿Sabe dónde lo plantó? ¿Y sabe quién se esconde detrás? ¿Quieres GPS? Dios sabía que estaba en la 40 grados, 60 grados, 45 grados, 38 grados, 2 grados en la dirección tal. Dios sabía dónde estaba. Pero le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Y en esta mañana, amada iglesia, aún allá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No necesitaba saber dónde estaba porque él lo sabía, omnisciente. Tampoco necesitaba hablar de geografía ni de ubicaciones con el hombre. Porque la pregunta no es ¿dónde estás? Que fue la respuesta que este hombre dio. Yo estoy detrás del arbusto escondido. No, no es eso. ¿Dónde estás hoy? Cuando ayer caminábamos juntos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás hoy cuando hace unos días te reías conmigo? ¿Dónde estás? ¿Qué había ocurrido? Y Dios hace esa pregunta para que Adán se expusiera al lugar donde había terminado conforme a sus acciones. No es una acusación, es una revelación. Dios está esperando que usted y yo reflexionemos. ¿En qué, pastor? ¿En dónde estamos? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No se trata de eso. Dios ha respetado tus decisiones, Dios ha respetado tu estilo, Dios ha respetado tu conducta, pero en esta mañana se detiene contigo, que decidiste llegar a la iglesia, decidiste darte un rato y te dice, tu sistema, ¿dónde te tiene parado? Tus decisiones, ¿dónde te tienen parado? Tus reacciones, ¿dónde te tienen parado? Tus conclusiones, ¿dónde te tienen parado? Tu estilo de vida, tus verdades, ¿dónde te tienen parado? ¿Dónde tú estás? Nosotros nos enajenamos. Vivimos tapando el cielo con la mano. Vivimos poniéndonos parchos. Nosotros mismos nos creemos lo que tratamos de afirmar y lo hemos dicho, incluso lo hemos escrito. Cuando usted ve que usted se está justificando demasiado, usted está queriendo creer lo que está afirmando. Y Dios llegó al Edén sabiendo y le dice, ¿dónde tú estás? Lo que quería era escuchar. ¿Qué escuchó? Aquí, escondido. Tuve miedo. Estoy desnudo. Eso era todo. Pero eso nos cuesta. Nuestro orgullo no lo permite. Nuestra naturaleza lo impide. Yo no quiero que nadie sepa mi verdad. Hay verdades que no queremos que nadie se entere. Y yo no vengo a que usted me las diga a mí. Yo no vengo a que usted las grite ahora o las escriba en el Facebook. Yo quiero que usted entienda que para eso vino el Señor, para que se las diga a Él. Para que en vez de estar tratando de resolverse y creerse que vive muy bien detrás del arbusto, usted pueda volver a pararse y decir, ¿sabes qué, Señor? Mi decisión me llevó a tener miedo porque me encontré desnudo, desarmado, solo. Que yo dije, Dios respeta la decisión, Dios la respeta. Pero solo te dice, ven acá, lo que tú estás haciendo te ha resultado. La forma en que te conduces te ha resultado. Tus verdades estarán cónsonas a la verdadera, porque solo hay una verdad, y ese es Cristo. ¿Eh? Eso es lo primero que está ocurriendo en el Edén. Y aunque usted lo lee en un solo versículo, estamos hablando de una vida. Dios está tratando de hacernos entender, mira, perfecto, es que pastor, usted no entiende, yo no me meto con nadie. Perfecto, pero esa decisión, ¿dónde te tiene? Eso es lo que Dios quiere.
Personas que te dicen, yo no necesito a Dios, yo estoy muy bien como estoy, yo me levanto, trabajo, mantengo a mi familia, yo traigo el sustento, la mujer dice, yo sostengo a mi familia, yo soy sabia, yo los educo, yo los tengo limpios, todos funcionamos, yo como hijo, yo cumplo, yo obedezco a mis padres, yo hago esto, yo hago lo otro. Dios no te está recriminando, Dios te está preguntando, ¿lo que tú estás haciendo te está resultando? ¿O dónde estás? ¿Ve? Porque Él sabe que muchos de nosotros vivimos no detrás de un arbusto literal, sino detrás de esas culpas, esos miedos, esas inseguridades, esas cositas que tapamos, que maquillamos y sencillamente nos hacemos los fuertes y decimos, yo no necesito eso, yo estoy muy bien como estoy. Dios quiere con su pregunta exponer la ubicación espiritual del resultado de un error. Dios te confronta con tu realidad actual, con esa pregunta, y te invita a salir de la sombra del autoengaño. Si hay algún sitio donde usted pueda ser sincero, es delante del Señor. Si usted quiere ser sincero, séalo delante del Señor. Soy del pastor que cuando usted se hace miembro de esta congregación y no puede decir que no, le digo, usted no tiene que estar hablando con nadie de nada. Usted hable con Dios. Y tengo líderes que lo pueden escuchar. Pero nosotros nos pasamos ¿qué? O nos pasamos encerrados o hablamos con la persona que menos nos puede aportar. Dios te confronta y quiere que tú salgas de ahí. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál fue la otra pregunta que yo leí? En la 11 dice, luego de la respuesta sincera, tuve miedo, estoy desnudo y me escondí. Dios no lo reprochó ni le dijo nada, ya te ubiqué donde quería, te paré donde estás, te saqué ya del arbusto, ahora no te tienes que esconder tras del arbusto, sino que estás frente a mí de nuevo. Y ahí viene la otra oportunidad, la he dicho, la he predicado también, porque este es el momento decisivo donde o te justificas o confiesas, y te arrepientes, o pues ya usted conoce el fin de esta historia, el hombre se justificó y todo quedó ahí hasta Jesucristo, el segundo Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Póngame esa palabra, sáquela. Dijo. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Adán? ¿A quién escuchaste por encima de mí? ¿Qué voz tuvo más peso que la mía? ¿Qué voz tú escuchas? ¿Un Dios que te dice te amo? ¿O otra voz que te dice que no sirves, que no vales, que no tienes salida, que no tienes solución? ¿Qué voz tú escuchas? Le estaba diciendo este hombre. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijo es, mira, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo? ¿Qué voz escuchaste que provocó en ti miedo? Yo pudiera terminar el mensaje ahora. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Sabe por qué lo pudiera terminar ahora? Porque yo acabo de decirte que cuando tú escuchas otras voces, inmediatamente en ti aparece el miedo, la incredulidad, el desasosiego, el descuadre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él lo dijo, tuve miedo porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo lo que provocó en ti miedo que te escondió? ¿Quién está escuchando que te aísla, que te aleja de un Dios que te ama y que regresa donde ti? Estamos viendo. O
sea, Dios quería, Dios va a venir donde nosotros, pero no va a venir a decirnos, porque empecé diciendo eso, Dios vuelve delante de cada uno de nosotros sin importar cómo o cuánto o qué. Los pormenores Él los obvia, Él decide regresar, perfecto. Pero no viene a decirte que, chacho, yo estoy de acuerdo contigo. Dios bendito. No, Dios no viene. La manera en que Dios ama, conforme a la Escritura, es una manera confrontadora. El amor de Dios confronta. El amor de Dios rompe. El amor de Dios no manipula. El amor de Dios no pasa a mano. Sana. El amor de Dios traspasa. Rompe. Ay, pobrecito de mí, estoy escondido. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Pero hablemos que estoy escondido. No. Vamos al meollo, español, 101, boricua. Ahora vamos a preguntarle un día a la boricua, a la muchacha de las definiciones, ¿qué significa meollo? A ver, quizás es de Ponce. Yo le decía a la juventud que hay muchas voces y que la única manera que usted como creyente tiene para identificar las voces es llenándose de la voz que está escrita. Porque al llenarte de la voz que está escrita, cuando llegan las otras voces no te pueden engañar. Porque entonces Dios te puede fortalecer y decirte, si no está escrito, dile fo. Si no está escrito, dale la espalda. Pero como muchos no sabemos lo que está escrito, no te metas por ahí. Si entonces pudiera empezar a agrupar esto, porque no me voy a quedar así. ¿Cuáles fueron las fallas? Deben de haber cientos. Porque cada vez que uno escudriña la palabra aparece algo nuevo. Así que quizás dentro de unos meses, años, no sé cuándo yo vuelva a tocar este tema, puede que le diga, habían 4, van a haber 5, van a haber 6, van a ser 7, no sé. Pero 4 fallas que hoy yo puedo ver y que durante todo mi tiempo he podido ir identificando. Toqué una hace 2 semanas. ¿Cuál fue el primer error entonces de lo que ocurre aquí, del conflicto de esconderse y del conflicto de exponer una voz diferente a la de Dios por encima? O sea, darle a una voz que no es la de Dios la autoridad que va a haber. Le voy a dar herramientas, pero ¿cuáles son las fallas? La primera la toqué hace 2 domingos. La primera es prestarle atención a una voz que no tenía derecho de hablar. Cuando usted no respeta lo que Dios le ha entregado, cualquier imitación barata lo engaña. El hombre que hablaba con Dios. Y permítame hacer un paréntesis aquí, porque el que es perfecto, el soberano, mi Dios, su Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, ¿sabe qué? Tiene la capacidad de hablar con los ángeles en el lenguaje de los ángeles. Tiene la capacidad de hablar con los animales en ese lenguaje instintivo de los animales. Y tiene capacidad de hablar con nosotros. Pero Él desea que cada uno, ¿qué? Aprecie. Y a nosotros nos dice, te di el don de hablar. ¿Qué haces hablando con una serpiente? ¿Qué haces hablando con una serpiente? Ahora, ¿sabe que eso está ocurriendo hoy en día? Usted ha visto, mire, no se enoje, yo me los busco de gratis. No se enoje. Yo a veces voy al supermercado, voy a las tiendas, voy a cualquier sitio, veo un coche y salgo mirando al bebé. Porque veo al papá o a la persona hablando con el coche. Me gustan los niños.
Pues yo voy para allá a hacer que, como hice ahora mismo con la beba, ya llego yo, ¡ay, qué coche más linda! Y cuando miro el coche, yo hablo con las mías, no me voy a excluir. Yo regaño a las de casa. A la chiquita y brava yo le digo, mis hijas me dicen, te estás desafiando. Yo me crié con los Looney Tunes. Yo me crié con Gallo Claudio. Digo. Pato Donald. ¿No ve cómo poco a poco nos han llevado? La gente me quiere hablar de lo que ahora, ¿cómo es que se le llama a los que quieren ser animales? ¿Cómo? Los terriers. Nosotros tenemos terriers desde la eternidad. Porque acuérdese que este mundo ha rechazado a Dios desde el principio y el mundo siempre ha querido y minimiza las cosas. Y todos nos hemos entretenido con esos animales que hablaban. Porky. Yo me sé la canción de Porky todavía. Nuestro rey favorito sin igual. Y todos con seres, no la voy a cantar. Yo me crié ahí. Pero cuando yo vengo a la palabra me frena. La palabra me confronta. ¿Por qué yo soy diferente a Adán? Yo soy igualito a Adán. ¿Sabe qué me diferencia de Adán? Que el segundo Adán habita en mi interior. Yo no soy mejor que Adán. Porque yo estoy condicionado a hablar con animales. Y si veo los que están en plaza, como les dije, salgo hablando con ellos. ¡Ay, bendito, tan lindo ese nene! Así que yo no me estoy vendiendo como lo mejor. Pero yo te estoy diciendo que a mí habita el mejor. Y si el primer error es minimizar lo que Dios te ha dado y empiezas a escuchar las voces que no te convienen, vamos a lo próximo y tú identificas. Cuando la serpiente habló, dije hace 2 domingos que estaba mimetizando, todavía la practico. Satanás, padre de mentira, mimetizó, o sea, utilizó aquel animal para hablar. Porque él no tenía la capacidad de hablar igual. Él es un ángel. Y yo dije al principio que los ángeles y Dios podían hablar, los animales y Dios podían hablar. Y el ser humano y Dios pueden hablar. Y cada cual tiene su estilo de hablar. Pues como ella no podía hablar con el hombre, porque en ningún momento yo he dicho que estos se cruzan, pues entonces tuvo que utilizar uno. Y le di, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando yo miro la conversación, me gustaría buscarla en ese principio del capítulo 3. Era astuta, la serpiente es más astuta que todos los animales del campo y Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí va, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No vamos a filosofar tranquilo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la segunda falla? La primera, hablar con quien no necesito hablar porque no tiene la voz de Dios en ella. Segundo, ¿de quién están hablando? ¿Cómo fue que comenzó la frase? Con que Dios dijo. ¿Quiénes están hablando? La mujer y el animal. Pero están hablando de Dios. El segundo error, cuando usted y yo hablamos de Dios en vez de hablar con Dios.
si había duda con quien había que hablar, era con aquel que se paseaba todos los días con ellos. Y yo te vengo a decir que tú tienes que saber con quién habla y de qué hablas. O sea, porque si tú estás hablando con el hermano, pues vamos a hablar de las cosas que nos competen, porque tú y yo somos el protagonista. Pero si vamos a hablar con el hermano de otro hermano, estamos cayendo en la trampa. Que dije que tengo 4. La tercera, para que me ame. 26 de julio hoy, ¿verdad? Ayer fue 25. Que yo dije en un momento dado que está haciendo Adán cuando contesta, porque ¿cuál fue su respuesta? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dio de comer? Que no entré a esa pregunta, porque esa le hemos dado hasta la saciedad. La mujer, ¿qué me diste? Y nosotros los teólogos o los todólogos, ¿cuál es el punto de discusión? Que es un círculo vicioso hasta el día de hoy, 2000 años después, o 6000 años después. Que la culpable fue. Dios no está buscando culpables. Dios está buscando gente que reconozca. Si en ese instante Adán hubiese correspondido a la pregunta, la historia sería otra. Pero como él sabe todas las cosas, él se presentó para darnos ¿qué? Para dar la palabra que traería como fin al segundo Adán, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. O nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que independiente del mérito, ¿cuál es el problema? La justificación. La primera, menospreciar el don. La segunda, en vez de hablar de, comienza a hablar con aquel donde está la respuesta. Nuestro Dios. La tercera, la justificación. Y la cuarta. Y no es una falla, pero es la clave para entonces continuar con el mensaje. Viene siendo una transición. La cuarta, el silencio de Dios hacia la serpiente. Y yo llevo toda la semana, como dije, dándole cabeza a esto y algunos de las personas, algunos van a casa y conversamos un ratito y esta semana pasó. Yo vengo y pregunto, yo no sé si tú te has preguntado. Número 1, Dios le dice al hombre y habla con el hombre y el hombre le contesta, la mujer. Y Dios va dando a la mujer porque le quiere entonces dar la oportunidad a la mujer y la mujer le dice, la serpiente. Y vacilamos y bromeamos y decimos, pero Dios no iba a hablar con la serpiente porque la serpiente es mentirosa. Y nos quedamos ahí. Y una de esas mañanas de casa, tengo una esquinita. Y yo, Señor, pero es que eso es muy... Esa es teología de nosotros. ¿Qué pasó ahí? Y de repente Dios me ministra, me enseña. Y yo quiero que usted lo comprenda, porque eso entonces el que habita en usted lo quiere manifestar en usted. Yo no iba a hablar con quien no tiene poder ni don para hacerlo. Dios no iba a hablar con quien él sabía, porque lo había creado, que no podía hablar. No es que él le iba a mentir. No es que él se iba a justificar. Es que yo no tengo que hablar con él, porque yo no le di poder para hablar. Yo te di poder para hablar a ti y yo hablo contigo. Llevo años en el Edén hablando contigo. ¿Por qué tengo que hablar con él? Esa es mi transición. ¿Por qué es una transición? Porque he estado mencionando y poco a poco introduciendo, hay un segundo Adán. ¿Verdad que sí? Y fue llevado al desierto para ser probado en las mismas áreas que el hombre es probado allá en el primer Edén.
Y es interesante, y aunque lo hemos predicado diciendo que es interesante que el ser humano falla en un Edén donde los recursos abundan, hay un segundo Adán que prospera en un lugar de escasez. Otro mensaje. Pero ¿qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Quién se presentó? Si es un segundo Adán. No se presentó una segunda serpiente. Si me vas a enfrentar, te vas a enfrentar conmigo cara a cara. Y en el desierto se enfrentó Satanás, sin poder esconderse, con aquel que sabía, conocía los límites con los que los había creado. Yo no sé si usted brinca o como hablaba ayer con una joven, si va a tirar la Pamela para el cielo, pero tienes que captar esta verdad porque el que habita en mí está queriendo enseñarme. Yo sé los límites que tiene y soy el único que te puedo capacitar. Entonces nosotros a veces queremos por nuestra fuerza saber más que Dios y manejar las cosas con nuestras herramientas. Y nos escondemos detrás del arbusto a decir, yo sé que estoy desnudo, pero con la hoja me es suficiente. No hay hoja que te tape. Así que hay un segundo Edén. Pero en ese segundo Adán, segundo Edén, hay un Dios que desenmascara, no solamente vence, sino que desenmascara a un enemigo. Pero la triste realidad, amado, entonces, el paréntesis que amerita la conversación es que si usted se descuida en su comunión, en su relación, en su lectura, si usted se descuida en conocer la palabra revelada, usted se expone a que el Edén primero se repita, que pueda el enemigo mimetizar nuevamente para engañarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted no es que se quedó vacío, sino es que usted constrictó el espíritu. Dios no quiere que usted constricte el espíritu, porque usted se queda descubierto. Vamos dando ya verdades y para ir bajando. La colina, la ladera. El don de la palabra hay que valorarlo. El hablar es un don divino dado al ser humano para comunicarse con su creador y reflejar su imagen. Y hablar con los demás seres humanos. Es imperativo, es necesario valorar el don de la palabra. Y es necesario, como acabo de decir, discernir la imitación. Hay que discernir la imitación. La serpiente no habla por sí misma, solo mimetiza e imita. El enemigo no tiene voz legítima, solo réplicas y distorsiones de la verdad. Y eso es otro tema que se ha tocado cuando se predica del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo? Una media verdad. Así que usted tiene que aprender a valorar y a discernir. Número 3, usted tiene que identificar nuestra verdadera naturaleza. Tienes que identificarla y tienes que comprenderla. ¿Quién habita en nosotros? Quien habita en nosotros nos ha capacitado, nos ha dado el discernimiento. Fue lo que mencioné. Ese segundo Adán que sabe los límites de aquel que él había creado y que se ha convertido en nuestro enemigo. Cuando habita en mí, él me da el discernimiento para yo saber identificarlo. ¿Okay? Quien habita en nosotros nos da el discernimiento para no prestar oído a voces imitadas, manteniéndonos firmes en la voz de la verdad. Al recordar esto, aprendemos a no reaccionar al ruido. Aprenda a no reaccionar al ruido. No aprenda, mire, yo me paso viendo y eso nos bombardea, aunque el algoritmo ya no es que usted mira, es que lo bombardea. Las redes lo bombardea con lo que se dice en buen España, la Castilla, las fake news. O sea, son noticias falsas. Todos los días ponen a gente y la IA nos está traicionando, nos está serruchando el palo. Y si usted no se apercibe a identificar la verdad en su vida, usted va a caer en la trampa de todas esas noticias.
¿ok? Y usted tiene, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de caer en la trampa? Cuando usted reacciona al ruido, usted pierde. ¿Qué vas a perder? Déjeme decirlo a la inversa. Cuando usted logra discernir, usted puede descansar en una verdad de la voz conocida. Le acabo de contestar a la inversa. Si tú logras identificar ese ruido como más falso, usted va a poder descansar en una verdad conocida. Pablo predicaba y ¿qué decía? Hay un ejemplo en Berea. Y dice la escritura que cuando él terminaba el sermón, los hermanos regresaban a la casa a confirmar si lo que Pablo había dicho era verdad. Y usted tiene que aprender eso. Usted no puede depender de lo que le diga cualquiera. Hay predicadores en las redes por montones. Hay personas que Dios les dice que pongan podcast. Hay hombres y mujeres que Dios les dice que hagan esta concentración, que hagan esta cosa, que hagan esta otra cosa. Y usted los ve disparando de la baqueta. Usted tiene que aprender a saber a quién le presta su oído y con quién habla. Porque lo que está en negocio, lo que está en juego, es su paz, es su salud. Salud física y salud mental. El poder descansar en la noche, recuperarse. Bien, ahora, eso que acabo de traer fueron tres. El valorar, el discernir y el conocer la verdadera naturaleza en nosotros, la de Cristo. Eso me lleva entonces a afinarlo. Vamos a afinarlo. Vamos a hablar del discernimiento un poquito. Desarrollar un mayor discernimiento lo he insinuado, solamente lo estoy sacando, excluyéndolo para afirmarlo en una oración. Desarrollar un mayor discernimiento requiere entender cómo opera la voz de la verdad. Oiga bien, me voy a explicar en breve. Hoy usted va a ver. Nosotros, ya, creo que lo digo mejor ahora. Leía, queriendo aprender. Hoy hay divisiones que buscan las falsificaciones. Hay unas divisiones en la policía, en el servicio secreto, en el FBI. Debe haberlo aquí en Puerto Rico, en la policía de Puerto Rico y en la policía de muchos países. Todo el mundo debe tener esta división, donde logran buscar, identificar las falsificaciones. Y uno pudiera pensar, yo no sé usted, pero en un momento dado yo dije, ¿cómo hacen esto? Y uno piensa que todos ellos tendrán todas las posibles falsificaciones que puedan para estudiar las falsificaciones y así lograr identificarlas. Pero es todo lo opuesto. Ellos de continuo estudian el original para poder identificar el error en el falso. ¿Me expliqué? Para mí fue poderoso. Para mí fue poderoso. Es una verdad profunda. Si usted no conoce la verdad, usted no podrá identificar lo falso. Y mientras seguía leyendo, dice, buscan conocer el más mínimo detalle de los billetes, hablando de la moneda de los países, para poder descubrir el error de los falsos. Cuando usted mira los billetes, y a veces no sé si usted le da, y de las pocas veces que aparecen unos que tienen unas cifritas un poquito más grandes, tú sabes. Yo no sé usted, pero yo me pongo a mirarlo así. Usted ve unas cabecitas, usted ve unas personitas caminando, usted ve unas marcas y uno dice, adiós, pues eso es como una gramita. Y usted ve ventanas y en las ventanas usted ve bombillitas prendidas. Póngase a mirarlo, yo los amplío y digo, adiós, mira una cabeza por la ventana. Tienen cientos y cientos de detalles para que el que lo falsifica y cometa el error y lo puedan descubrir. Pero si usted no sabe o no conoce la verdad, el engaño lo engaña.
Entonces, si usted no conoce la palabra y usted se conformó porque la leyó una vez, o y usted se conformó porque usted llega a una escuela bíblica, y usted se conformó porque ya usted predica, y usted se conformó porque la leyó 2 veces o la leyó 3 veces, usted está evitando el tener las herramientas en su interior para identificar la imitación, la mimetización de la palabra en usted. Porque todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se crece con la palabra. Usted no puede vivir y evitar que su paz se comprometa si usted no cuida de conocer lo que Dios tiene que decirle. Así que tienes que entender eso. La voz de Dios y la voz de la imitación pueden usar palabras similares. Amén. Repito, la voz de Dios y la voz de la imitación pueden usar palabras similares, pero producen atmósferas diferentes. Yo me reí cuando escribí eso y dije, lo voy a dejar. No es una palabra que use comúnmente y se la voy a dejar para que vean que su pastor es moderno. O sea que los predicadores hablan de atmósfera y se llenan así la boca. Producen atmósferas diferentes en el interior. ¿Qué? Esa es la primera. Usted tiene que estar consciente de esa verdad. La voz de Dios, la segunda, cuando Dios te habla, trae sobriedad, paz interior y dirección clara. Cuando usted lee la palabra y usted va a empezar a utilizarla como filtro, usted va a ver que la paz produce usted sobriedad. ¿Es seria? ¿Es seria? Paz interior y dirección clara. ¿Ok? Incluso cuando corrige o señala. Cuando corrige o señala y es Dios el que te está hablando, tú dices amén. Cuando Dios utiliza el recurso, sea quien sea que al frente y te amonesta, tú bajas la cabeza. Porque fue el Espíritu Santo utilizando la palabra escrita. Sin embargo, cuando la voz es la imitación, cuando la voz es la que mimetiza, la ilusoria, esta provoca prisa, ansiedad, confusión o culpa. Suele empujar al impulso desmedido, al aislamiento. Cuando escuchas la voz que no es verdad, provoca ansiedad, provoca deseos de salir corriendo, provoca deseos que no te permiten incluso descansar. Te roba el sueño, te roba tu paz, te sientes incómodo, te aíslas. Te tienes que aprender eso. No estamos jugando en este tiempo. La venida del Señor está cerca. Somos una generación que estamos viviendo cambios drásticos. Ya vivimos la pandemia. En la pandemia muchos se apartaron. ¿Por qué no se congregaban? ¿Por qué? Porque no habían cultivado una relación personal. Comenzaron los sentimientos y las emociones a traicionarnos. Comenzaron los conflictos a despertar en esa época. Gente depresiva, deprimida, suicidios, iglesias cerradas, vendiéndose templos, pastores abandonando el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios permite, me ama, pero no me pasa la mano. La regla entonces, ¿cuál es la regla a la que voy? La convicción divina te lleva a darle la cara ante Dios. Cuando es la palabra, tú das cara. Por eso dije, cuando el Espíritu Santo nos amonesta, decimos amén. Cuando el Espíritu Santo es el que amonesta, cuando es el que dice, el que habla, bajamos la cabeza. Pero cuando es la mimetización, la mentira, usted ve que lo que provoca en nosotros es un mar de emociones y conclusiones que nada nos bendice. De repente Dios cambia, es como si Dios cambiara. Y decíamos una cosa, ahora decimos otra. Veíamos algo antes, ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque estás oyendo sencillamente a una voz que imita. Repito, la convicción divina te lleva a dar la cara ante Dios. La acusación de la imitación te lleva a esconderte de Él. Entienda el Edén.
La mentira te esconde, la verdad te acerca. Amén. Volvamos al Edén un momento dentro de la explicación. Ya yo creo que estoy, como quien dice, repitiendo para que se nos grabe. En el Edén la serpiente no atacó totalmente a Dios, frontalmente a Dios. ¿Alguien comprende esta verdad? Yo estoy diciendo, en el Edén, aunque con quien estaba hablando era con la mujer, a quien estaban atacando era Dios. Mediten eso. Porque a veces piensan o te dicen cosas atacando a, y no te das cuenta que quien están atacando detrás es a Dios. Así que en el Edén la serpiente no atacó frontalmente a Dios. Sugirió una duda razonable. En estos días hay un juicio mediático totalmente. Yo no quiero estar en los pantalones ni de los jueces ni del juez. No quiero estar ni en los pantalones del fiscal. No me interesa. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Amado, porque de repente tú escuchas una versión provocando en una dirección. Ejemplo, la defensa acomoda todas sus fichas con un verbo hacia la defensa y tú dices es absuelta, es inocente. Llega el fiscal, te proyecta el verbo, las mismas acusaciones con un verbo en la dirección de la culpa y tú dices, no, me equivoqué, es culpable. Y aquellas mujeres y aquellos hombres en menos de ¿qué? 4 horas, 3 horas fueron. Culpable unánime. Minutos más tarde, o al otro día, para no hablar de la abogada, la familia se para ante las cámaras de Puerto Rico y dice, la verdad saldrá, ella es inocente. Y uno dice acá, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Y los todólogos, o sea, usted y yo, opinando. Llenándonos el verbo. Y dígame si es cierto o no. Dígame si es cierto o no. Que cuando estamos acá afuera y sin mencionar nombre, los defensores son sinvergüenza. Pero yo he aprendido a callar la boca porque si yo estoy del otro lado y yo necesito esa capacidad, ella no va a ser la sinvergüenza, ella va a ser mi aliada. ¿Me estoy explicando? Esto es serio. Esto es serio. Así que el enemigo no atacó frontalmente a Dios, sugirió una duda razonable con que Dios te ha dicho. La imitación nunca se presenta con mentiras abiertas. Ese disparate de Hollywood no existe. La imitación, repito, nunca se presenta con verdad, con mentiras abiertas. O sea, usted no espere que alguien venga a traerle una mentira que usted identifique. Las mentiras vienen disfrazadas. Son verdades a medias o una interpretación, como acabo de explicar, conveniente. Conveniente. Y ese es el juego del fiscal y de los abogados defensores. Provocar esa duda razonable. La voz y el juez, si usted lo señala, usted sabe que se busca su desacatito y que lo manden al board de los abogados para que lo amonesten, porque usted no puede tocar su integridad porque es el que sabe mucho. Aquí lo único que sabe es Cristo. La voz divina, repito, para que lo vea en la palabra, es consciente, firme y no negocia la verdad. No complace al ego, no pasa la mano. En palabra fina, tú quieres hacer algo y Dios te va a decir sí o no o espera. Sencillo. Hacho, Dios no me habla. Dios no me habla. Y voy acá. Hacho, hermano, tengo un problema. Usted me ayuda a orar. Es que yo estoy buscando esto. Y, hermano, tiene que o el sí o el no. Espera, este hermano está en la carne. Déjame venir acá. Tengo este problema, tengo esta necesidad, me ayuda. Y si te responde lo mismo, es otra carnúa.
Porque nos pasamos buscando quién nos pase la mano. Pero estoy desde el principio diciendo, la voz de Dios nunca pasa la mano. La voz de Dios es directa, traspasa hasta el tuétano de nuestro corazón. Discierne los pensamientos. Nos dice, tú estás mal. Y como yo me he encontrado a veces, yo también he estado como un Josué frente a él. Viniste a defenderme. Y a mí me fascina a Dios porque Él te dice, ¿sabes qué? Que me deja ser puertorriqueño fino. No se preocupe, gracias, lo acepto. Entiendan después allá en otro país. Mira, pescado, no vengo ni por ti ni por tu enemigo. Vengo por lo verdadero. Y de repente estoy diciendo, pues entonces aclara mi mente y enséñame dónde estoy mal. Cuando usted viene a ver, usted reflexiona y dice, hace un tiempo atrás pensaba de esta manera. Hoy pienso de otra. ¿Por qué? Porque me tuve que dejar romper y enseñar por el que no pasa la mano. La imitación se acomoda. La imitación apela al deseo. Mire, la imitación busca atajos que saltan la madurez. ¿Escuchó lo que acabo de decir? O sea, la imitación te va a mandar a hacer algo aunque tú no estés preparado. Porque lo que quiere es tu destrucción, tu muerte. Que no alcances. La imitación arranca a uno de raíz. Te expone a los vientos. La Biblia dice que voy a florecer como ¿qué? Árbol plantado. Y no hablo de organización, ni hablo de iglesia. Árbol plantado en la presencia del Señor. Pero la imitación te arranca, te expone la raíz, debilita la rama. Te mueves con el viento hasta que eres destruido. Entonces repito, la voz divina es firme y no negocia. La imitación te acomoda y apela al deseo personal. Y más importante, busca atajos que salten el proceso de madurez. Como mencioné, la pandemia destruyó, socavó. No fue el diablo. Era un Dios tratando de llamarnos la atención, que se paró delante de nosotros y dice, ¿dónde estás parado ahora que cerré la iglesia? ¿Dónde estás parado ahora que no hay culto? Y muchos dijeron, yo estoy escondido porque el gobierno cerró. No. Estás escondido porque nunca has conocido. Y los que de repente nos sacudimos y conocimos, nos volvimos a levantar. Y usted está aquí. Gloria a Dios por eso. Ay, bendito, esto va por ahí a las millas. El discernimiento no cultiva analizando los engaños del adversario, que eso fue lo que toqué cuando las falsificaciones. Pero lo quiero repetir bonito, lo escribí bonito. El discernimiento no se cultiva analizando los engaños, sino intimando con la naturaleza y el carácter de Dios a través de su palabra. Repito, el discernimiento no se cultiva analizando los engaños, sino intimando con la naturaleza y el carácter de Dios a través de su palabra. Nosotros decimos muchas veces, en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad que sí? ¿Usted lo cree? Sí, pastor. ¿Dios no miente? Sí, pastor. En Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad que sí? Dios es un Dios de orden. Amén. Pero qué fácil cambiamos nosotros de opinión. Qué fácil decimos esto es de Dios o esto no es de Dios. Qué fácil dejamos de pensar en algo. Qué fácil.
Pues por eso les conté lo de las falsificaciones. Para que aprenda. El discernimiento se desarrolla intimando con la naturaleza, no analizando los engaños. Es verdad, no, tú sabes lo que pasa, es verdad, a mí también me pasó. Y es verdad, es lo que, usted ha visto a la gente que siempre anda enferma. Yo a veces tengo cuidado con quién hablo. Porque a veces como que estoy buscando como que alguien me pase la manito y me digan, y me dicen, Carlos, ¿qué te pasa? Muchacho, me acabo de un tirón atrás. ¡Yo también lo tengo! Y yo, ¿qué tú tienes? ¡Ese dolor! Y tú dices, aquí no hay fuente para que me soben. Aquí me están pidiendo el sobo. ¿O no es? Usted le comparte a alguien, fui al laboratorio, me hicieron los exámenes. ¿Cómo saliste? Con estos altos. Yo también los tengo altos. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú te apoyas en alguien que tiene tus mismos síntomas? ¿Te sana? No, te enfermas. Yo lo testifiqué aquí a principios de año. Una prueba de sangre que sale con una prueba del colon que sale con sangre. ¿Y qué es la primera noticia que me sale en el Facebook? Una artista famosa que muere esa semana por un cáncer en el colon. Y allá viene la voz. Acho, ¿viste cómo Dios te confirma? ¿Lo quiere completo? Y yo miro y digo arriba, esto no fue esto no es un fake news. Ese es no quiero darle el anuncio porque no les voy a cobrar, pero tampoco ellos me van a bendecir. Un periódico puertorriqueño que escribe mucho y dice poco. Que él piensa que es interesante saber de las noticias de los artistas porque no tenemos más nada que hablar. ¿Viste que no es fake news? ¿Por qué te habrá salido esa noticia? ¿Será porque entonces lo tiene? Pero puede ser que haya llegado a tiempo. Eso es tu Dios que te está bendiciendo y lo cogió nuevecito. Pero cuando usted se agarra de la palabra y usted regresa a la palabra y usted guarda silencio en su presencia, Dios empieza a traer su sabiduría y su discernimiento. Y usted empieza a escuchar a un Dios de decirte, cuando he tratado contigo de esa manera sin arte hablar contigo, cuando te he puesto en esos llamados procesos y tormentas sin antes advertírtelo. No te dejen engañar por las medias verdades. La noticia es verdadera, la condición pudiera ser, pero yo no te he hablado de esa manera a ti. Cuando vayas, saldrás por la puerta. Pero si yo la llego a alimentar, ¿sabe cuánta gente anda enferma porque le dio cabida a una enfermedad que no existía? No ha comprendido nunca que de la misma manera que muchos predican de una mente que es poderosa para sanar, esa misma mente es poderosa para enfermar. El discernimiento se cultiva analizando, intimando la naturaleza y el carácter de Dios. La voz que habita en ti nunca se contradice. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo repito, el Espíritu Santo nunca se contradice. Nunca. Si te enreda en la revelación del amor, justicia, fidelidad y santidad de Dios y piensas que te ha dado la espalda, repréndela. Porque es una mimetización. No es la voz del Dios que tú sirves. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios justo, correcto. Nosotros lo hemos complicado. Nosotros somos lo que hemos tenido que hacer teología para aprender a conocerlo. Cuando Jesucristo en el Sermón del Monte se reveló completito de rabo a cabo. Estúdielo si gusta. Otro punto, bajando la ladera.
La comunicación directa con Dios se fortalece en la humildad. Cuando estés leyendo la Biblia, sé humilde. Amén. Lo repito, cuando estés leyendo la Biblia, sé humilde, no seas prepotente. Una de las trampas de la voz imitadora es hacerle creer a la persona que no necesita ser confrontado con lo que escucha. Ay, ay, ay. Yo debía haber empezado así para advertir, ¿verdad? Pero ya estoy en el final del mensaje y si usted me ha resistido, pues entonces yo le acabo de decir a usted que su conducta no fue muy humilde. Pero la persona que es humilde no confronta al que lo confronta. No, yo tengo la verdad, tú estás equivocado. Está bien, pues yo me callo, yo te cedo el lugar. Pero yo he aprendido con los años que yo prefiero que me confronten y después en el escondite. En el escondite soy restaurado. En el escondite, si había verdad alguna, soy restaurado y sanado. Si cometí el error en el escondite, soy perdonado. Sea humilde. Yo me siento a recibir palabra. Yo me senté este fin de semana a recibir palabra, aunque tuve que ministrar. Repito, una de las trampas de la voz imitadora es hacerte creer que como persona no necesitas confrontar. No necesitas ser confrontado, perdón. Cuando usted esté en la duda, y dije una norma de esta iglesia, pero la vuelvo a repetir ahora como una norma bíblica. Cuando usted esté en dudas de lo que esté escuchando, en conflicto, cuando usted esté en la tormenta, exprese sus palabras, exprese lo que está sucediendo, verbalice delante de la presencia de Dios. Váyase en oración. Váyase en oración. Cuando usted está en conflicto, que usted está hervido, usted está molesto porque usted le faltaron, le traicionaron, le hicieron daño, váyase en oración y no se mueva hasta que el Dios que usted le sirve, que le dio la voz, le conteste. Hay veces que yo estoy en la oficina y doy un consejo, le digo, mira, pero habla con Dios. Ya yo hablé. ¡Ah! Usted no sabe las veces que se lo he dicho. Amén. Conózcame. Usted me dice que Dios le dijo y usted me dice que ya lo hizo. Yo lo abrazo, lo beso si gusta y nos vamos. Porque si fuese verdad que lo hablaste, la historia sería otra. No es lo que tú crees, es lo que dice la Biblia. Y si yo voy con prepotencia delante del Señor a decirle que todo está mal y lo único que estoy bien, ya hablaste, sí, te quedaste igual. Así que exprésese con el Señor con humildad, como dije anteriormente. Y si no, comparta con aquellos líderes designados en el lugar donde Dios los sembró para que eche raíces. No hable con todo el mundo. Es que me preguntan. A ti te pueden preguntar, está de ti contestar. Nunca lo he permitido. No me gusta. No me gusta. Nadie tiene permiso saber más que el Espíritu Santo y el líder que te da la gracia para decírselo. O tu pastor, lo que tú puedas estar viviendo. Nunca he dado permiso para lo opuesto. Nunca. Y usted, pastor, ¿por qué estás diciendo eso pasa aquí? No es que pase aquí. Es que yo he atendido gente de afuera que eso es lo que viven. Sus cultos se basan en chisme, en contienda, en murmuración, en que dijo y dejaron de decir. Y yo le estoy diciendo, estás en mensajero, nunca te voy a provocar que tú hables con otra persona que no sean las indicadas, empezando con Dios primero. Porque a fin de cuentas los hermanos juntos en armonía, ¿para qué? Para adorar a un Dios. Porque los todólogos, vuelvo y repito, no están en la Biblia. Y aquí creo, hasta el día de hoy, que nadie me ha enseñado un diploma de psicólogo. Creo.
Si hay algún psicólogo, déjame saber. ¿Sabe por qué hablamos? Primero con Dios y luego con el líder. Créame esto, por favor, créalo. Estoy acabando. Una vez yo me expreso, al escucharme, hablando con Dios o con un líder señalado, que me da testimonio o gracia, porque pueden haber 5, pero yo hablo con uno que el que me agradó, el que Dios me puso. No tiene que ser con los 5, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando tú escuchas lo mismo que estás expresando, eres libre. Porque tú mismo te estás escuchando. Y yo no sé qué hace el Espíritu Santo, porque me ha pasado que cuando hablo con Él, no sé, soy libre. Ejemplo, estoy llorando, estoy triste, estoy en un problema con la iglesia, un problema con alguna de las iglesias afuera, tengo que ir, no tengo, qué sé yo, lo que esté pasando. Un problema con el gobierno, con el CRIM, con los permisos, etcétera. Y voy hecho un manojo de nervios, no hablo con Carmen, con la pastora, no hablo con mis hijos, no hablo con nadie, me arrodillo, empiezo a decirle y me digo, pero tú eres bien bobo. Dios no me dijo que soy bobo, estoy diciendo yo. Pero en vez de reírse o de pensar que Dios me dijo bobo, pregúnteme por qué dices que eres bobo. Porque me doy cuenta que Dios ha estado siempre en control y que yo no debo de preocuparme porque lo que no está en mis manos para solucionar, y si Él lo dijo, Él lo hace. Entonces me tengo que secar las lágrimas y pensé en el espectáculo que iba a provocar llorando. Ay, el pastor está cargado, está llorando. Y yo he llorado. Pero hay veces que busco las lágrimas como excusa y Dios me dice, ¿por qué lloras si yo te llamé y yo estoy en control? Y termino haciendo lagrimita para adentro, que no es momento de salir. ¿Por qué? Porque me expresé. No se quede con las cosas. Y aunque Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, Thread y TikTok, toda esa porquería, sean un canal de expresión y yo dije que transmiten los sentimientos, hay cosas que cuando se hablan en la presencia del Señor es mejor que de las otras maneras. Aprenda a saber con quién habla en este escenario. Aprende a expresarse, porque toda la mentira pierde su poder. Y no hay mejor verdad que la mentira pierda su poder. 3 puntos y sí, terminé. 3 puntos para mí meditar. La número 1, ya repasando. La pérdida de la intimidad. Mientras el constante inmediato de la caída, el hombre pasó de caminar y conversar libremente con Dios a esconderse lleno de miedo y vergüenza. ¿Qué pasó? El dónde está resalta esa nueva distancia. Me explico rapidito. De estar caminando con Dios, el error de este hombre provocó ¿una qué? Un distanciamiento. ¿Y qué hizo Dios? No condena, confronta para que tú reacciones. Entonces Dios no nos está confrontando. Dios te está enseñando para que te ubiques y regreses a la intimidad. Amén. ¿Dónde estás? Repito, esa frase la repito. ¿Dónde estás? Para que puedas ubicarte. La autoconciencia, el saber que estuviera desnudo, el tú saber que estás mal, el tú saber que estás distante, el tú saber, ¿qué hace? ¿Culparte? Se supone que no, siempre y cuando estés escuchando la voz correcta. Eso provocó que ¿qué? Que Adán se detuviera, mirara a su alrededor su nueva condición. Adán, ¿dónde estás? Detrás de un arbusto. ¿Y qué tú haces detrás de un arbusto cuando no estabas caminando conmigo? ¿Qué tú haces?
Te permite ayudar a ubicarte y a identificar lo que te está rodeando. Es una invitación a admitir, estoy en la sombra, desnudo y con miedo. Es una invitación a admitir. No se haga el fuerte delante de un Dios poderoso. Tercer punto. Dios, en lugar de aparecer con juicio, porque Él pudo haber destruido el Edén y Adán, y pudo haber empezado de nuevo. Muchos a veces lo dicen. ¿Por qué si el hombre pecó, Dios no lo destruyó y empezó de cero? Porque ese no es el Dios que yo sirvo. Dios no te destruye. Dios no te destruye. ¿Ok? Dios siempre va a regresar a tratar contigo. En el lugar de aparecer inmediatamente con juicio, Dios inicia un diálogo con una pregunta, buscando que el ser humano dé el paso de salir de su escondite y reconocer su estado real. Mi mensaje no vino a acusarte. Sé que no gusta el tema, suena escabroso. Quizás no te identificas con él, porque tú eres reservado y tú eres aislado. Quiero que sepas que hables o no hables, participes o no participes, compartas o no compartas, te aísles o no te aísles, este mensaje nos compete a todos. Desde la visita hasta el miembro con más tiempo en esta casa. Es un mensaje sencillamente necesario en el tiempo que nos ha tocado vivir. Lo cerré para que percatara que no hay nada del mensaje. Dos detalles, dos principales, uno de ellos lo tocaron anoche. Hay una frase interesante que la he predicado en Centroamérica porque pues una vez Dios me la dio para allá. El Señor Jesucristo está en una orilla y cruza al otro lado con los discípulos. No sin antes haber, esto está en Lucas capítulo 5, no sin antes haber realizado un montón de milagros, un montón de milagros. La multitud se agolpaba en la orilla y él se vio en la necesidad y dijo, espérate, yo voy a tener que bendecir a aquella gente, vámonos de aquí. Se montan en la barca y van a la otra orilla. Pero la Biblia dice, y esto es lo que me fascina del texto, que él regresó a la orilla de la que había salido. Muy similar al escenario que estamos discutiendo con el Edén. Dios regresó a la orilla de donde había salido. Es el único texto donde lo dice. Dios siempre estuvo moviéndose hacia adelante, visitando ciudades. Pudo haber regresado a alguna, pero no regresó de inmediato, sino que regresaba pues porque ya había tocado las demás. Pero en este caso él dice, yo voy allá, voy a operar, pero de repente le dice a los discípulos, yo tengo que regresar. Cuando regresa, que lo dice así, regresando otra vez a la orilla, por eso puedo decir que a la orilla de la que había salido, el Señor se encuentra en este escenario. Había habido un hombre que ya había estado allí tratando de acercarse a él desde la primera vez. La Biblia dice que había un hombre principal de una sinagoga que llevaba rato buscando la manera de acercarse. El principal de la sinagoga es una persona que no puede exponerse y que le tuvo que haber costado mucho en una religión tan orgullosa como los judíos y con unos líderes como los fariseos el haber yo logrado el lugar. Así que le tuvo que haber costado. Exponerse no le conviene. No le conviene exponerse. Así que le costó. Pero necesita un milagro. Necesita un milagro. Está la decisión. ¿Sigo como estoy encerrado o me acerco? ¿Sigo donde estoy o me acerco? ¿Qué hago? ¿Sigo en mi posición de principal? ¿Sigo ministrando a la sinagoga o resuelvo mi problema? ¿Me sigo comportando como yo creo que es correcto? ¿Con las verdades que he conocido hasta ahora? ¿O identifico dónde estoy parado para que Dios me pueda ayudar? Jesucristo, y aquí yo no le voy a entrar a señalar a usted. Yo lo que quiero es ofrecerle cómo Dios funciona. El que es omnisciente regresó. Llego a ser yo humano, sin discernimiento, sin omnisciencia, sin herramienta,
lo sigo. Pero el que nos conoce sabía que él necesitaba un empujón, que con lo que él era y representaba no se podía acercar. Que como nos decían el viernes, la prisión de él era más fuerte que la de muchos otros que ya habían recibido al él acercarse. Tranquilo, Jairo. I'm back. Regreso a la orilla. El que lo estaba pensando, si vuelve voy. ¿Usted no ha hecho eso? Ah, no me diga, no se haga ahora el santo, que usted de lo que dice, si me pregunta le digo. Si me llama. Así que si vuelve yo voy. Lo que él no sabía que Dios lo había escuchado. Jairo, volví. Me armé de fuerza. Ahora voy. Llego a donde Jesús. Y este hombre llega humilde. Porque siendo principal de la sinagoga se arrodilla. El principal de una sinagoga no puede estar de rodillas, en menos enfrente de aquel que los fariseos querían matar. Se cortó las patas. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo te ayudo? Dice que lo miró. Jairo le dijo, sí, me ayuda. La religión no ha podido hacerlo, mi hija agoniza. Levántate, Jairo. Yo voy contigo. ¿Está viendo el Dios? Si Jairo se hubiese quedado escondido tras el arbusto de su religión, tras el arbusto de la posición, tras el arbusto de lo que creía correcto, pero Dios le dio el espacio. Cuando yo iba a empezar, yo lo iba a arreglar y no lo hice. Y Dios me acaba de recordar, no dejes para lo que te digo que hagas rápido, para después. Jairo logró acercarse, logró recibirlo, expresarse. ¿Qué expresó? Lo que le dije que usted tiene que expresar, su verdad. Mi hija agoniza. She's dying. Vamos. ¿Capta? Tú estás nervioso como padre, estás desarmado como religioso, no sabes qué hacer, lo buscas y tú lo que estás esperando es que él se identifique con tu histeria, pero él te transmite paz. Entonces, habemos algunos que queremos que transmitir la histeria y contagiar la histeria. Pero Dios te dice, no es necesaria la histeria. Mi paz es mejor. Levántate. Vamos. Se levantaron. Van camino. Yo me lo imagino todavía nervioso. Todavía estaba nervioso. Y cuando no han llegado, aparece un sirviente. ¡Jairo! ¡No moleste! Murió. ¿Lo quiere mejor? Hay mejor. Ya llegaron las lloronas. Las lloronas son las contratadas para llorar la muerte de alguien. Jesús le dice, lo vuelve y lo mira. Y la histeria, ahora es válida, me dice, todavía. Jairo, ella duerme. ¿Qué mucho nosotros nos evitaríamos? ¿Qué mucho, cuántas pastillas me evitaría yo tomar si yo lograra descansar en el Señor? Pero la historia no se queda, porque de repente aparece quien detiene al Señor. Otra necesidad.
la mujer del flujo, la presenta. Me costó acercarme al maestro y esta inmunda me lo detuvo. Maestro, pero tú no oíste que mi hija ya murió. Tú no me dices que vamos. Me lo imagino mirando. Jairo, tranquilo. ¿Puede verse en el trato de Dios con usted? Ahora está Dios tratando con la mujer del flujo. Pedro, singular al fin. Maestro dice, otra pregunta. ¿Quién me tocó? Que las aprenda a conocer que Dios habla en preguntas. ¿Quién me tocó? El Pedro se rasca. Yo hubiera hecho, maestro, todos te están tocando. Máxime si volviste a esta orilla. De aquí salimos. Pedro, es que no has visto que la pregunta es para enseñarte que hay toques y hay toques. Es que alguien me tocó diferente. Jairo está todavía pugilateado. Y Jairo está diciendo, pero este hombre va a seguir aquí. No ve que es una inmunda. Y Dios empieza a revelar. Es que alguien me tocó diferente. De mí salió virtud. Y a la que llaman inmunda ya no lo es. Porque su fe la sanó. En el transcurso de esas palabras que yo he añadido, aquella mujer se para y dice, yo te toqué. Si llega a seguir el juego del Edén, yo no sé quién te tocó. Estuviera enferma. Pero a la respuesta de esta mujer nos enseña a cómo responder. Yo te toqué. Entonces, hay un hombre que mueve a Dios a regresar. Pero hay otro que se da cuenta y recibe. ¿Qué actitud quiere Dios en la casa? Por más que yo lo diga, algunos entenderán y dirán, respondamos favorablemente y dejemos las excusas. Amén. Pero aún le digo a aquel que no tiene fuerza, tranquilo, porque cuando Él llegue, habrá también para ti. Dios se para delante de uno, el otro todavía no puede, pero si quiere, se acerca. La mujer se sanó, fue regresada, 12 años enferma, y la niña de 12 años de la cama le dijeron, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Jairo, la ansiedad no te ayudó, la religión tampoco, no, tu posición menos, pero el haberte acercado cambió tu historia. Mensajeros del Señor. Lo único que yo puedo hacer es enseñar. No hay de otra. ¿Qué edad usted? ¿Qué edad usted? Cristo, su naturaleza, está en nosotros. Y es el mismo Cristo en cada uno de nosotros, operando lo mismo que la Escritura dice. No hay cambio. Pero si por alguna razón ese Cristo en tu interior se modifica por tus verdades, tienes un problema. Y por eso Dios está visitando la casa diciéndole, ¿dónde estás con tu Cristo? ¿Dónde estás?
Señor, estoy en el ojo de la tormenta. ¿Será porque yo te tengo en el ojo de la tormenta? ¿O porque tu Cristo te tiene en ese ojo? ¿Capish? Reflexione. Reflexione. Medite. Y permítale a la palabra fortalecerlo con poder en el hombre interior. Incline su rostro, yo acabé. El hermano anoche tocó una historia. Oigan sin mirarme, oiga, solo oiga. Y él tocó otra historia de esas que uno coge y desmenuza. Y yo quedé de una pieza. Tocó al joven rico. Y su énfasis era que aquel joven que corrió, él también dice que es principal, pero no voy a entrar ahí. Pero luego de que fue confrontado por las razones de la pregunta correcta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El predicador, el hermano Miguel, decía, esa es la pregunta que todo cristiano se tiene que hacer. No es cómo tener más dinero, no es cómo ser líder, no es cómo tener fama, reconocimiento, no. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesucristo le contestó, tienes que guardar la ley. Él dijo, yo la he guardado, y Jesucristo le aclara, ¿viste? Es que ese es tu concepto, te tengo noticias. Tú has guardado todos los mandamientos respecto a terceros. Usted sabe que el mandamiento y la ley se resumen en dos. Amarás a tu Dios, y el segundo es igual o mejor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú has guardado el segundo, todos los que tienen que ver con tu prójimo. Pero los que tienen que ver conmigo no los guardas, porque tú amas otra cosa. Entonces le dice, vende todas tus riquezas, regálalas y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. La Biblia dice que este hombre se fue triste. Hermano Miguel me fascinó porque él dijo algo que yo siempre he pensado. No sé si fue salvo. No puedo decir que no. No puedo decir si más tarde, años más tarde, finalmente entró. Así que de la misma manera que digo que no sé si fue salvo o sí, lo interesante es su respuesta. Porque se fue con una tristeza que lo estuvo abrazando y mortificando todo el resto de sus días. Se fue triste. Pero usted y yo somos rapiditos a la hora de asignar tiempos. Y pensamos que la tristeza le duró un día. Yo quiero decirte algo. Habemos muchos que caminamos con tristezas desde hace mucho tiempo. Una tristeza que no debería estar ahí. Que llegó a medida de nuestra resistencia a rendirnos al Señor. Que llegó y se metió profundo en mi ser por mis conceptos deformados, por mis ideas de la verdad, porque yo no cedo, porque yo sé la verdad, porque no me humillo, porque no me rindo. Y el predicador anoche le decía a los jóvenes, no salgas de aquí con esa tristeza de haberle dicho no al Señor. Culminó de esta manera diciendo que esa tristeza acompañaría al joven rico. Si nunca aceptó a Cristo, lo acompañaría al infierno. Y él es de los que estudia la palabra, y él dice, cuando uno estudia la palabra, y yo también lo he enseñado, así que estuve muy de acuerdo con lo que él estaba hablando. Pastor, al fin tengo que velar por lo que se predica. Él dice, en el infierno su mente no va a olvidar. Su mente va a recordar toda la película. Y en el infierno su mente va a recordar el día que usted rechazó a Cristo. Así que el día que le dijeron, vende toda tu riqueza y sígueme, se haría haciendo eco
en la vida de aquel hombre una vez pasara el umbral de esta vida y entrara en el infierno por haber rechazado a Jesucristo. ¿Por qué quiero cerrar de esta manera? Porque tú puedes seguir rechazando y justificando y diciendo que yo estoy mal. Perfecto. Tú puedes seguir justificándote delante del Señor que tú estás bien. Pero cuidado, porque hay tristezas que Dios permite, porque en medio de la tormenta no quisiste reaccionar. Porque aunque Él volvió delante de ti, no te quisiste acercar. Porque aunque yo te estoy diciendo que Él se para frente a ti a decirte te amo, tú estás diciendo que yo estoy muy equivocado. Así que número uno, si no tienes a Cristo, no permita que esa tristeza te embargue al rechazarlo. Segundo, si hoy tú te has hecho esa pregunta y has contestado que detrás de cualquier arbusto que tú consideres, no permitas que esa tristeza te siga gobernando. Si tú estás peleando, discutiendo, argumentando, si incluso ya no te sientes parte, si tus conclusiones te dicen que esto aquí no es, cuando antes decías que sí, no permitas que la tristeza te siga destruyendo. Yo solo te ofrezco a Jesucristo. Un Dios que cuando hablas con Él, te aclara las verdades y te ayuda a restaurarte. Te saca de detrás de un arbusto, pone tu pie sobre peña y pone en ti un cántico nuevo. Te esconde, te oculta, te pone sobre la roca y te sirve la mesa ante tus enemigos. No para burlarse de los que consideras tus enemigos, sino para que entiendas que es mejor frente a los enemigos alimentarte de Dios, no pelear. Lo estoy contando mientras reflexionas. Y le decía ayer, y ya sencillamente oro, no ministro más. Le dije a una persona, y lo escribí en las redes: en vez de descender de donde estás para pelear, mejor sube para adorar. No rebajes, no desciendas más. No desciendas más. Mejor sube para adorar. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Ministré lo que me diste. Hablé tu palabra. Y aún reconozco la necesidad que yo tengo de ella. Y la seguiré reconociendo. Pero no permitas que lo humano en mí entorpezca que esta palabra haga aquello por lo cual tú la envías. Es tu misma palabra la que dice que ella no retorna atrás vacía. Bendice desde la visita que nos acompaña hasta los hermanos de la congregación. Que salgamos edificados, reflexionando, entendiendo que tú nos estás preparando para tiempos complicados y difíciles, donde una inteligencia artificial está tomando todo el control de lo que pensamos y decimos, y donde la mentira se ha convertido en la verdad y la verdad ha sido relegada, donde la opinión pesa más que los hechos, donde las verdades a medias manejan las emociones. Ay, Señor, perdónanos por no valorar el don del habla. Perdónanos cuando te menospreciamos. Perdónanos cuando andamos por la vida olvidándonos que vivimos por ti y para ti. Y cuando nos ponemos a concluir de ti, en vez de hablar contigo, repetimos la misma historia, Señor. Hoy te pido perdón. Bendice a mi hermano. Bendice la visita. Espíritu Santo, le invité.
Si hay alguno aquí que no te ha conocido, que salga contigo en el corazón. Que entienda que es necesario reconocerte delante de los hombres, y no es que soy bueno, no es que soy bonito, no es que tengo buenas intenciones, no es que yo no hago nada, es que te necesita. Es que te tiene que confesar. Es que yo no me meto con nadie. No, necesitas a Cristo. Y Él vuelve y se para delante de ti a decirte: déjame entrar a tu corazón. No salgas con la tristeza como el joven rico. No me des la espalda triste. Porque ha habido tristezas de las que te supera. Pero la tristeza de rechazarme no se supera. Y te ha de acompañar por la eternidad. Así que bendice la congregación, Señor. Recibe todo honor, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén.